Hola mis queridos cocinantes, la receta a preparar será un postre que es nutritivo, fácil de realizar y económico. Si todo esto fuera poco, también es suculento. Realizaré una gelatina de yogur. Esto es mi mami y yo soy Aidenio. Les muestro mis cocinantes los ingredientes. Para que tomen nota de ellos con calma, les he dejado la lista de ingredientes en la caja de descripciones. Ahora a cocinar. Lo primero que realizo al elaborar una gelatina es engrasar el molde, ya que de este paso depende que la gelatina quede entera y con las figuras bien definidas. Yo uso aceite vegetal. Sin embargo, también venden desmoldantes para gelatina. Usa el que prefieras. Con ayuda de una servitoalla o servilleta, distribuyo el aceite vegetal, esmerándome en cubrir cada recoveco. Para las cantidades que usaré es necesario un molde de 1.5 litros. En el agua fría agrego la grenetina natural. Mezclo para disolver y no se formen grumos. Dejo reposar mientras continúo con el proceso. En el tazón he puesto el yogurt. La receta dice yogurt natural, pero cuando no lo encuentro uso algún otro sabor de mi preferencia. Agrego la crema ácida, el azúcar y la esencia de vainilla. Con una pala mezclo para integrar. El siguiente paso lo haré usando una batidora para hacer la mezcla muy esponjosa. Puedes usar un globo, una licuadora o molino de mano, lo que tú tengas. Mezclo para hacer un batido espumoso. La grenetina que tenía en reposo formó una especie de esponja. Esto es que se hidrató correctamente. La diluiré usando el microondas. Pongo un minuto a potencia máxima para que obtenga consistencia líquida. Si no se disolvió por completo, muevo para que se disuelvan los grumos y quede uniforme. Vean, así queda. Si es necesario, continúa calentando en intervalos de 10 segundos hasta que quede líquida. Si no tienes microondas, puedes hacer este proceso a baño María. A la mezcla de yogurt agrego la fruta. En esta ocasión estoy usando trozos de durazno en almíbar. He drenado el almíbar y solo uso la fruta. También puede ser fruta fresca de temporada. Esto es a tu elección. Agrego la nuez y mezclo nuevamente para integrar. No dejes de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Deja tu comentario, me encantará leerlo. Agrego la mezcla a la grenetina. Como estamos trabajando todo en frío, mezclo de inmediato con movimientos ágiles de manera que la grenetina se integre muy bien a toda la mezcla. Notarás que empieza a cuajar de inmediato. Es por eso que hay que trabajar este paso con velocidad. Vierto la mezcla en el molde, distribuyéndola de manera uniforme hasta llenar por completo. Como me sobró un poco, lo pongo en otro recipiente. Tapo ambos recipientes. Los llevo al refrigerador y los dejaré al menos 8 horas. Me gusta dejar que la noche haga su magia.
Una vez que la gelatina durmió una noche en el refrigerador, me preparo para desmoldarla. Quito la tapa del molde. En un platón centro la gelatina, procurando que no se mueva, quito la segunda tapa. Espero que deslice. Retiro el molde y listo, desprendió perfectamente. Usando ingredientes que tengo, le daré un toque de coquetería. Tengo algunas cerezas verdes y rojas. Como mi begonia está en flor, corto algunas. Si nunca has probado estas flores, te invito a que lo hagas. Son de sabor ligeramente ácido. En casa de mi abuelita, cuando era niña, me gustaba comerlas. Primeramente, acomodo una rama con flores de begonia. Retiro el exceso de almíbar de las cerezas con una toalla de papel y con ayuda de un palillo las fijo, distribuyéndolas a placer. Se dice que de la vista nace el amor. Con este pequeño detalle se resalta nuestro postre, invitándonos a ser probado. Espero que lo disfruten y compartan con quien ustedes más quieran. Te dejo algunos enlaces que pueden ser de tu agrado. Seguro encuentras algo de tu interés. Hasta la próxima, mis queridos cocinantes.